Me van diciendo por el chat cuando vayan acabando de anotar esto, por favor. Por cierto, también quien vaya acabando de anotar esto me va diciendo si me escucho bien, por favor. Sí, ¿cómo van? ¿Ya terminaron de anotar esto? Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora que ya sabemos una definición simple y concisa de geometría, pues vamos a pasar a conceptos básicos, o sea, y pues sí, por ejemplo, la geometría está en todos lados. Por ejemplo, está en esta ventana, ah, hay un rectángulo. Esa es geometría. Ah, en esta computadora hay otro rectángulo. Eso también es geometría. Aquí hay círculos que también son geometría. O sea, los círculos no tienen lados así muy definidos, pero igualmente son geometría y son estudiados por la geometría porque son figuras planas, como los cuadrados. Pues, y pues sí, y aquí ven de muchas figuras geométricas de la vida diaria y como tal, la geometría se puede aplicar a todo esto. Así que bueno, prosigamos. Pero antes pues vamos a verlo así más gráfico. Esto es un punto. ¿Sí lo ven? De esto son formadas todas las figuras geométricas, porque miren, si ponemos más puntos junto a ese junto a ese punto, eventualmente, miren, se hace una línea. Ah, una línea es solamente una sucesión de muchos puntos, de gran cantidad de puntos. Y ya con eso se forman las líneas. Una línea recta es una línea es una sucesión de puntos que se expande hacia ambos lados, hacia dos lados. ¿No? Una semirrecta, o sea, es una línea que tiene un punto de comienzo y que se va hacia un solo lado. Déjenme las voy nombrando. Y pues también hay conceptos muy útiles para hablar de todo esto acerca de las líneas. Por ejemplo, si tenemos una línea recta así y cortamos la línea de aquí y aquí, esta parte se llama segmento de recta. Ah, y así pues podemos cortar las líneas existentes para así poder estudiarlas. Bueno, y también, pero las líneas no solo son rectas, ¿verdad? También pueden servir ir, que existan líneas que no son rectas. Una línea que no es recta se llama curva. Y de igual manera que con el segmento recta, una parte de una curva se le llama
arco. Y con todas estas líneas y curvas y todo esto, se forman lo que llamamos figuras geométricas. Por ejemplo, aquí este rectángulo está formado por 4 líneas. Está formado por 4 líneas. 4 semirrectas que se cortan en los vértices. Y esto es una figura plana, pero también existe lo que es llamado figuras con volumen. Por ejemplo, este cubo de aquí que tiene 3 dimensiones, que no es plano como este rectángulo. Y pues sí, esos son algunos de los conceptos básicos de la geometría. ¿Puedo proseguir o cómo están? ¿Están tomando notas? Díganme en el chat, por favor, de si puedo seguir. Bueno, excelente. Qué bien. Sí, sigan tomando notas. Bueno, para complementar, todo aquí hay definiciones más formales de los conceptos que ya acabo de mencionar. De Euclides fue el matemático griego que descubrió todo esto, que lo diseñó. ¿No? Toda la geometría de figuras planas, él es como el que fue el intelectual que vio todo esto, todas estas cosas. Y bueno, punto, ¿no? Aquí está la definición de punto, de recta, semirrecta, segmento, curva, arco. Complementen sus anotaciones para ver cuándo puedo seguir. Chequen, léanlo bien, sigan viendo. Sigan observando todo esto. Si tienen dudas, me pueden decir, ¿eh? Me pueden decir por el chat, o por el micrófono, si es que tienen micrófono. Bueno, voy a dar un minuto más para que sigan anotando y ya después de eso prosigo con las siguientes diapositivas. Bueno, no, ya voy a continuar. Aquí tenemos también lo que ya mencionabas acerca de las figuras planas y de los cuerpos sólidos, de las figuras con volumen, que son áreas cerradas por líneas, curvas, puntos, etc. Y una figura con volumen es algo que está hecho por una construcción de varias otras figuras, que pueden ser curvas, planas, y ya con eso se forman cosas como esta. ¿Entendido? ¿Preguntas hasta aquí? Y díganme por el chat o con el micrófono si tienen preguntas a alguien de ustedes. Que pues sí, la geometría es una materia muy padre, porque, o sea, toda la realidad está formada por figuras, y pues, como todas las otras ramas de las matemáticas, pues es estudiar
de qué se compone la realidad, cómo se compone la realidad, por ejemplo, eh, como ya mencioné hace rato, si ustedes están viendo en una computadora o en un celular, están viendo esta transmisión desde un rectángulo o electrónico. Este libro es geometría. Ah, esta botella tiene un círculo en la parte de abajo. La pluma, por ejemplo, aquí tengo un color, es un triángulo, la punta es un triángulo. Así que por eso es muy útil y muy bueno estudiar la geometría. Bueno, voy a proseguir con la siguiente. Ahora vamos a hablar y les voy a decir acerca de los ángulos. Un ángulo, ¿no?, es el lugar donde se unen dos semirrectas. Donde se unen dos semirrectas, pero no está cerrado. Por ejemplo, esto es un ángulo que tiene una línea acá, otra acá, y tiene un punto donde se unen ambas. A ese punto se le llama vértice. Y, y esto de aquí es el ángulo. Ese es el ángulo. Y con esto es muy importante porque de esta manera se forman las figuras geométricas. O sea, para cerrarse, en cada punto en que se ven las líneas de una figura geométrica, para cerrarse, hay ángulos. Por ejemplo, si hago esto para completar un triángulo, ¿no?, aquí y acá hay ángulos. Aquí hay ángulo, acá hay ángulos, así que, pues sí, son muy importantes para la geometría los ángulos, porque es la figura es la forma en que se construyen las figuras. ¿Sí, todo bien hasta aquí? ¿No hay ninguna duda acerca de los ángulos? Bueno, voy a tomar eso como un sí. Que pues sí, como les mencionaba, todo esto son ángulos. Y obviamente todos estos ángulos tienen características. Por ejemplo, ¿alguien puede decirme de cuántos son los ángulos en este rectángulo? En este rectángulo. ¿De cuánto es cada ángulo que lo compone? ¿O cómo se llama ese ángulo? ¿Alguien lo sabe? 90 grados, exactamente. Sí, y se llama ángulo recto. Que, que pues es el ángulo de 90 grados, el de toda la vida, el de los cuadrados, el de los rectángulos. Pues aquí hay otro que está más difícil. ¿Alguien sabe cómo se llaman los ángulos bueno, qué medida tienen los ángulos de un triángulo con los tres lados iguales? O sea, suponiendo que estos tres lados de este triángulo rojo sean iguales, ¿cuánto mide cada ángulo? 60 grados, exactamente, perfecto. 60 grados. Pues, así que, bueno, proseguimos. Que igualmente les menciono que todas las figuras tienen ángulos. Por ejemplo, este rebanada de pizza tiene un ángulo aquí. Como verán, es un triángulo.
que tiene un ángulo aquí y un ángulo a la derecha, por acá. Así que de esa manera se construye la forma de la pizza, o sea, un triángulo con ciertos ángulos y con ciertas longitudes de los lados. De igual manera, como ya lo vimos, estas manecillas del reloj tienen un ángulo de 90 grados. O sea, y aquí esta computadora está abierta a cierto ángulo. Así que, bueno, prosigo porque ya veo que ya entendieron todo esto de los ángulos. Está la definición de qué es un ángulo. La voy a dejar un minutito así para que la escriban, la lean, la comprendan, para después de eso seguir con demás conceptos y cosas que ya viene lo difícil del día. Pero ustedes son muy inteligentes, estoy seguro que pueden hacerlo. Y así como les decía, esto, las líneas de acá son las semirrectas, las líneas a los lados. Y, y este punto de acá se llama vértice. Ya todo comprendido acerca de todo esto, que ya vamos a entrar a cómo se miden los ángulos y demás. Ok, excelente. ¿Qué les está pareciendo la clase hasta ahora? ¿Está aburrida? ¿Está entretenida? ¿Está informativa? ¿Sí, sí están entendiendo? ¿Todavía no se me escucha? ¿O qué les está pareciendo? Que pues sí, que sí, esta materia, como en todas las de matemáticas y bueno, todas las materias en general, es importante que si no entienden algo, me digan para volverlo a explicar o para regresarme tantito. O que pues sí, las matemáticas son, pues ya saben, va como un bloque y un bloque construido encima y otro encima y otro encima hasta llegar al rascacielos, hasta llegar a un edificio gigante, ¿saben? Bueno, lo sigo a lo demás. Existen dos maneras de medir los ángulos. La, la acá, los grados, los minutos y, bueno, más bien los grados ya los conocemos todos. Esto acá sí es más nuevo, los minutos y los segundos, que ahorita voy a explicar de qué trata todo esto. Mientras que esta manera sí es una más nueva, los radianes, que supongo que no los conocían, ¿no? ¿Alguien ya conoce los radianes? ¿Nadie conoce los radianes? Bueno, el equipo verde, no, esos radianes no. No. ¿Tú sí conoces los radianes, Atún? Bueno, qué bien. Los radianes son una manera de medir los ángulos, o sea, es, bueno, ahorita les voy a dar un recordatorio.
Bueno, los grados son la manera más común de medir los ángulos, pero los radianes también se usan, o sea, es como los litros y los galones, o sea, son diferentes maneras de medir la misma cosa, en este caso ángulos. Bueno, prosigo. Estos son los grados que ya conocen, los con los que hasta ahora mismo se han hecho para medir ángulos. Aquí están algunos que ya conocen aquí está el ángulo de 90 grados, o sea, la flecha de referencia va a la derecha y y la de arriba está directo hacia arriba, haciendo una esquina así perfecta. O sea, así, y que como una esquina de un cuadrado, ¿saben? Luego aquí está un ángulo de 45 grados, que es el de la mitad de 90, y acá está un ángulo de 270 grados, que es el triple del de 90. Que obviamente lo vamos a ver después, pero este ángulo podemos saber que también es de 90. Y bueno, de una manera muy útil de pensar acerca de los grados es que un grado es como dividir entre 360 partes una circunferencia. Una circunferencia es, es el contorno de un círculo. De esa manera podemos decir esto. Una circunferencia es el contorno del círculo. O sea, la circunferencia no es el círculo, pero lo que sí es la circunferencia es el contorno, la línea que hace el círculo. No es lo de adentro, es el contorno. Que bueno, supongamos que tenemos un pastel de 3 y lo partimos entre 360 partes. Cada parte sería, el ángulo que tendría el pico de cada parte sería de 1 grado. Y con los 360 pedazos de pastel hacemos toda la vuelta, todo el círculo, toda la circunferencia. Y pues por eso, en parte por eso, aquí este ángulo de acá, este de acá, es de 90 grados. Porque acá ya hay 260 en esta vuelta, 270 en esta vuelta, y los 90 son los que faltan para completar este círculo. ¿Todo bien entendido hasta ahí? ¿Todo fácil? ¿Todo más o menos familiar? Ok, ok. Excelente. Ahora vamos a ver lo que son los grados, minutos y segundos. Los grados, los minutos y segundos, igual se les hacen familiares porque son la misma manera en que medimos el tiempo, solo que en vez de grados, son horas. Que, que podemos pensarlo de la misma manera. De, porque 60, 60 segundos son 1 minuto. De la misma manera, 60 minutos son 1 grado. Aquí está la tabla para convertir entre todo esto, entre los grados, los minutos y los segundos. Y se preguntarán, ¿para qué sirven los grados, los minutos y los segundos? Bueno, les contesto que
que pues sirven para medir de manera más exacta los ángulos en grados. Porque, por ejemplo, ¿alguien de aquí quiere ser arquitecto? ¿Alguien quiere ser arquitecto de aquí? ¿No? No, 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 no. Bueno, ¿alguien quiere ser algún tipo de ingeniero? Por ejemplo, los ingenieros que diseñan maquinaria industrial o que diseñan robots. ¿A alguien le gustaría estudiar eso? ¿O alguna carrera relacionada con todo esto? Bueno, pues, bueno, pues, pero no solo esas carreras sirve todo esto, ¿eh? Bueno, supongamos que aquí está nuestro cuadrante para dibujar los ángulos. Si tenemos nuestro ángulo así, pero lo queríamos así, y no es el mismo ángulo, ¿verdad? Está tantito cambiado. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O estamos de acuerdo en que estos dos ángulos no son el mismo, ¿verdad? Bueno, entonces para eso sirven los minutos y los segundos, porque imaginen que un ingeniero civil o un arquitecto están construyendo un edificio y tienen los planos, solo que mm, se equivocaron tantito en los minutos y los segundos, o de que pusieron 15.91 cuando era 15.97. Entonces va a salir mal los planos y se ve, y pues, igual y se cae el edificio o cosas peores. Entonces, por esto es importante los minutos y los segundos para medir con mayor exactitud los ángulos en figuras geométricas. Que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de cómo se convierten los, los ángulos en grados a minutos, segundos y demás. ¿Podría alguien decirme un ángulo que tenga punto decimal, o sea, no sé, 80.47123 o así, dígame? Cualquiera, dígame un ángulo. Sí, para darles el ejemplo de cómo se convierten de todo esto a minutos, segundos y demás. No, o sea, bueno, voy a tomar este que dice 3.141519. Bueno, tenemos ya aquí nuestro ángulo que vamos a convertir a grados, minutos y segundos. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la parte en decimales de nuestro ángulo, o sea, esta, y la vamos a multiplicar, por 60. O sea, punto 14.159 por 60. Por ejemplo, por cierto, no sé si ya se los hayan mencionado, si ya lo sepan, pero para expresar multiplicaciones se puede de distintas maneras.
Se puede poner un asterisco, se puede poner un por, como siempre lo se hace. Se puede poner entre paréntesis el número que se va a multiplicar. ¿Ustedes cuál es la manera en la que están acostumbrados de multiplicar? ¿Qué signo usan? Pito, asterisco, X, paréntesis, asterisco, paréntesis, X. Bueno, ya veo que todo el mundo sí está acostumbrado a más o menos usar cualquiera de esos. Bueno, prosigo. Aquí nos da 8.4954. Esta cantidad van a ser los minutos. Pero lo que pasa es que todavía tenemos un punto decimal aquí, cantidades en decimales. Así que todavía se puede convertir más. O sea, entonces tomamos esta cantidad después de los decimales, 0.4954, para volver a multiplicarla por 60. Y el resultado que salga de ahí son nuestros segundos. Entonces, este ángulo de 3.14159 grados nos da que es 3 grados, 8 minutos, 29.724 segundos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí están entendiendo cómo convertir a todo esto? Sí, sí. Ok. Bueno, ahora como ejemplo por favor, conviértanme a grados, minutos y segundos este ángulo. Este ángulo de 50.4654. Cuando tengan la respuesta me la pasan en el chat y luego lo resuelvo yo también para que sirva de ejemplo. Que pues sí, de todos modos mañana van a ver en la clase práctica de más conceptos acerca de todo esto. Más práctica, más operaciones.
Mm, Bueno, parece que sí tienen la idea, pero sí hay que practicar esto. Bueno, mañana lo van a practicar en en la clase práctica, pero bueno, aquí les voy a pasar a poner la respuesta y repasar los pasos. Bueno, tomamos los decimales del ángulo, o sea, 0.4654, y los multiplicamos por 60, lo cual nos da 27.924, que a la hora de sacar los segundos no vamos a tomar el 27.924, vamos a tomar solo lo que está después del punto decimal, o sea, el punto 924. Entonces, vamos a tomar el punto 924 y lo multiplicamos otra vez por 60, lo cual nos da 55.44 segundos. Que también falta ver cómo se expresa todo esto. Oh, Esto se expresa primero, obviamente, los grados, luego con la bolita. Luego ponemos los minutos, que son 27, pero con el símbolo que usamos para el acento, una sola vez. Y por último ponemos los segundos, los- pero esta vez con dos acentos. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, estos son más ejemplos. Si quieren pueden anotarlos para practicar. Y ya con eso practican en su casa. Me dicen cuando ya los hayan terminado de anotar. Ok, voy a dar 20 segundos más. Bueno, prosigo. También aquí hay una conversión a la inversa, que esta sí la voy a resolver con ustedes, como que no hemos visto un ejemplo de esto. Bueno, lo que se va a hacer aquí primero, que vamos a agarrar los segundos, que son 40 segundos, y los vamos a dividir entre 60, lo cual aquí nos da 0.666666, lo cual se lo vamos a sumar a los minutos, a tener unos 2 minutos con punto decimal. Luego retomamos esta cantidad y la dividimos otra vez entre 60,
Aquí nos da punto 67, 677, lo cual otra vez lo sumamos a nuestros grados. Así que en grados puros, o sea, con grados expresados así normalmente con punto decimal, esta cantidad es igual a esta. Que bueno, oh, creo que ya me están entendiendo todo eso, ¿verdad? Que bueno, voy a dar un minuto más para que apunten ese ejemplo. Que por cierto, si estoy contando el tiempo, para que sea un minuto, ni más ni menos. Bueno, ya vamos a pasar a la próxima diapositiva. Y ahora ya llegamos a los radianes. Los radianes son otra manera de medir ángulos, que equivale a, a el área del círculo, o sea, el ángulo del círculo, que también, que este sí está basado completamente en un círculo, por cierto. Equivale a que el radio del círculo, o sea, una línea desde el centro hasta el borde del círculo, una línea puesta sobre la curva. O sea, esta línea roja, cualquiera de estas dos líneas rojas, las pusimos sobre el círculo, como un arco alrededor del círculo. También hasta aquí, y el ángulo, y ponemos, bueno, como les dije, la ponemos sobre el círculo y ponemos otra línea acá, lo cual forma un ángulo entre ellas. Este ángulo se llama, se llama radián.
¿Todo bien hasta aquí? Que sí, sí es más difícil esto de los radianes. ¿Sí se entienden más o menos qué es un radián? Bueno, analicen el diagrama, lean el texto de acá acerca de qué es un radián y me dicen cuando ya estén empezando a entender, cuando ya estén empezando, cuando ya comprendan bien qué es un radián para seguir hablando de todo esto. Que sí, para mayor referencia de un radián es igual a este ángulo. Y en la cantidad de radianes, que son los 360 son 2 pi radianes, que ahorita les explico por qué. Porque 2 pi radianes son todo el círculo. ¿Alguna duda? Díganme dudas, si quieren que repita lo que dije. Bueno, entonces, bueno, prosigo con las diapositivas. Que si no, no se preocupen mucho si no alcanzan si no terminan de anotar que les voy a pasar todo esto. Que bueno, aquí están algunos ángulos que ya conocen, pero en radianes. Véanlos, analícenlos. Que como les dije, ahorita les digo por qué hay un pi en todo lo de radianes. Porque ahorita les digo por qué 2 pi radianes es el círculo entero, o sea, la vuelta entera del ángulo. Bueno, prosigo con lo demás.
Bueno, así es como se convierte de radianes a grados y de grados a radianes. Por favor, anoten estas fórmulas que después van a ser útiles cuando se encuentran radianes y los quieren convertir a grados principalmente. Bueno, les doy un minutito para que, bueno, algo de tiempo para que vean esto. Después de eso ya continuamos con lo último de la clase. Bueno, está bien. Siguiente. Todo esto, bueno, ya una explicación rápida de lo de por qué hay pi en todo esto. Hay pi en todo esto porque, miren, los círculos siempre siguen una proporción, o sea, siempre van a estar del mismo tamaño en relación de los unos a los otros, por ejemplo. De, de un cuadrado siempre tiene los cuatro lados iguales. De la misma manera, un círculo siempre va a tener una proporción similar. Bueno, similarmente va a tener esa proporción. Esta línea aquí, el centro, se llama el diámetro. Y cuando desenrollamos el círculo, es decir, que tenemos el círculo así y lo desenrollamos, el diámetro va a caber alrededor de 3.14 veces. O sea, para formar los 360 grados del círculo, se necesitan 3.14 diámetros. Así que si tenemos un círculo con diámetro de 1, lo que va a pasar es esto. Va a terminar en el 3.14. Así que si nos vamos acá atrás, aquí se ve, o sea, aquí tienes los 180 grados sobre pi, porque te está haciendo todo esto en función del radio. El radio es la mitad del diámetro. Entonces de aquí en realidad debería haber un 2 sobre 360, pero ya hace la división por nosotros y termina pi sobre 180. Así que por eso siempre termina pi aquí y por eso siempre los 360 grados son 2pi. Bueno, ya se acabó mi clase. Nomás les voy a dejar una tarea, que es que lean algo que les voy a subir a Classroom acerca de las clasificaciones de los ángulos. ¿Está bien? Para la clase de mañana de práctica. Díganme que escucharon la tarea y ya se pueden ir. No, sí, es de tarde, pero la tarea es que van a leer algo que les voy a poner en Classroom. En Classroom como en una hora o dos, acerca de la clasificación de los ángulos. O si no, bueno, lo voy a poner en Classroom. Si tienen alguna otra duda, lo dicen en Classroom, por favor. Que tengan un buen día. Ya pueden irse los que igualmente cuídense. Que tengan un buen día.
Para quienes acaban de entrar, la tarea es leer una imagen que les voy a poner en Classroom acerca de la clasificación de los ángulos. Los que ya escucharon la tarea ya pueden irse. Que tengan un buen día. Sí, ya terminó la clase. Ya.